logística o preparación para la inoculación a menores a partir de los 5 años. Ya están bien establecidos cuáles son los parámetros. Así también lo ha aclarado el Hospital del Niño, quienes recibirán esta dosis pediátrica a partir de mañana, viernes. Pero también continúan las labores o jornadas de vacunación a otros sectores de la población. ¿Por qué no? Se han reactivado algunos centros de hisopados cerrados meses atrás ante esa disminución en los casos, pero ya al día de hoy hablamos de más de 4.000 casos diarios. Y les decía, restablecimiento de esos centros de hisopados, pero también las labores y jornadas de vacunación. Vamos a conocer cuál es la labor que se realiza en los distintos corregimientos, en este caso del Distrito Capital, en la ciudad de Panamá. Y es que en el corregimiento de Chilibre durante los últimos días se abren nuevamente algunos centros para realizar estos hisopados, pero también se mantienen este tema de vacunación. Muy buenas tardes, Yoira Perea, representante del corregimiento de Chilibre. Un placer conversar con usted, qué gusto que pueda acompañarnos. Conocimos la noticia esta semana con el tema de los hisopados, pero empezar preguntándole, ¿hay un incremento de casos en este corregimiento que los lleva a tomar alguna de estas decisiones o es parte de alguna estrategia para evitar que eso ocurra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todo el público en general y muchas gracias a ti por esta entrevista. Para nosotros sí ha sido un incremento. Dentro del circuito 8-9 se ha hecho un incremento bastante pronunciado de los casos de COVID y de igualmente en los centros de hisopado. En el caso del corregimiento de Chilibre, pues anteriormente ya no se estaban realizando casi estos casos y ya por día se están realizando aproximadamente 90 hisopados, de los cuales aproximadamente 10 están saliendo positivos. Entonces, esto sí se ha reactivado el caso y se mantiene también la vacunación dentro del centro de salud para aquella tercera dosis que es tan importante y que pues esto tenemos que hacerlo. Claro que sí, ese llamado que hacen a la población. Sabemos que venimos de fiestas de Navidad, fiestas también de Año Nuevo y sin duda lo que continuará saliendo en los próximos días es cada vez más casos positivos. Dios quiera no sea así, pero sin duda es la proyección que ya se tiene. Así es, nosotros solamente tenemos que hacerle llamado a la población. Si bien es cierto, no es obligatorio ponerte una vacuna, pero sí es necesario que lo hagas por el bien de tu familia, por el bien de uno mismo. Realizarse estas vacunaciones nos lleva a nosotros a mantener el virus un tanto no alejado, pero sí con menos capacidad de hacer daño a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros sí hacemos este llamado porque hemos visto el incremento que se ha tenido en estos días dentro de nuestro corregimiento de los casos de COVID. Claro que sí, a la fecha 4.623 nuevos casos. ¿Dónde son estos puntos de hisopados en el corregimiento de Chilibre, uno de los más grandes y más importantes en toda esta zona de Panamá Norte? Y también la vacunación, ¿en qué centros o cuál es la logística o estrategia? Primeramente, el Centro de Salud de Chilibre mantiene las vacunaciones de 7 a 3 de la tarde, están atendiendo al público que vaya voluntariamente a ponerse su vacuna. De igual forma, los hisopados también hemos tenido un repunte de cantidad de personas formando filas para poder hacerse estos hisopados. El único lugar que tenemos para hacer hisopado ahora mismo es el Centro de Salud de Chilibre. Claro que la Dirección Regional de Salud, a cargo de la doctora Sara Castañeda, tiene informaciones vitales de todos los centros de hisopados que hay dentro del circuito en general. Claro que sí, y también esto conlleva sin duda la reactivación de labores de trazabilidad que quizá sí había, pero en menor cantidad de casos la entrega y seguimiento a través de las medicinas y también de las bolsas de alimentos. Claro, la trazabilidad nunca ha parado, nunca ha parado. Claro que anteriormente los casos eran pocos, así que el trabajo se nos hacía un poco más fácil. Ahora mismo la trazabilidad ha incrementado, nosotros tenemos que estar yendo a todos los lugares dentro del corregimiento porque hay muchas personas en cuarentena que han tenido contacto directo con algún positivo o bien que son positivos y hemos tenido que pues incrementar el personal en la trazabilidad dentro del corregimiento.
Claro que sí, muchas gracias por la entrevista. Aprovechando y ya finalmente, ayer una noticia de casos de malaria, quizás hace mucho tiempo no se escuchaba algo como esto de muchos casos, pero mencionaban el área de, o el corregimiento que usted dirige, en este caso, Chilibre, ¿sostuvieron alguna reunión con autoridades de salud o qué es lo que está ocurriendo en realidad con este tema? Bueno, hago la observación. Sí hay casos de malaria, pero no es en nuestro corregimiento. Recuerden que el lago Alajuela antes pertenecía al corregimiento de Chilibre, ahora Claro, pertenece al corregimiento de Caimitillo. Y pues la directora regional y el equipo de avanzada están tratando el tema y creo que sería prudente que pudieran conversar con ellas, que tienen toda la información sobre los casos de malaria. No pertenece al corregimiento de Chilibre, es el corregimiento de Caimitillo. por supuesto. Muchas gracias por esa aclaración, muchas gracias también por la entrevista. Pase buenas noches. Bendiciones.